Agradecemos a nuestro compañero Luis Carlos Paradas por esta información. Está bastante libre el día de hoy entonces la ciudad capital. Vamos a iniciar de inmediato conversación con Francisco Torrealba, constituyente y además jefe de campaña del candidato a la reelección Nicolás Maduro por el sector trabajadores. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y feliz Día del Trabajador. Feliz día también para todas y todos ustedes, los trabajadores y trabajadoras de Globovisión y al resto de los trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Torrealba, ayer se hizo un incremento, se decretó un incremento por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. El salario mínimo mensual pasó de 392 a 1 millón de bolívares y el bono de alimentación quedó en 1.555.500 para un total de 2.555.500 bolívares. El presidente de la República decía ayer que era un incremento más para proteger el salario de los trabajadores. Yo le pregunto, ¿protegerlo de qué? ¿Y en qué ayuda 2.555.000 cuando en el país el kilo de carne está en 2 millones? Bueno, fíjate, es innegable que estamos en medio de una situación muy difícil que tiene que ver con la guerra económica que se le hace a todos los venezolanos y venezolanas y en particular el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Es muy importante saber de dónde se origina esta guerra económica, quiénes andan por el mundo intentando hacer que el gobierno del presidente Maduro no cumpla con la tarea que se ha impuesto de llevarle alimentos a los venezolanos y venezolanas por vía de los CLAP, quienes andan por el mundo tratando de frenar el derecho que tenemos nosotros a ser un pueblo libre y soberano y en consecuencia tomar las decisiones que mejor nos parezca, quienes andan tratando de hacerle boicot a las elecciones presidenciales que habrán de realizarse este 20 de mayo. Yo quiero decirte que, sin duda alguna, en medio de una guerra económica, en medio de una especulación feroz y de una inflación criminal inducida, no hay ningún incremento salarial que resulte suficiente. Más, sin embargo, no se puede ocultar que el anuncio hecho por el presidente Maduro se inscribe dentro de la política que ha mantenido de batallar para que el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, aún en medio de esta cruel guerra económica que se nos hace a todos los venezolanos y venezolanas, no sea todavía más depreciado de lo que ha venido siendo producto del ataque a la moneda y de otras opciones que influyen negativamente en la capacidad del poder adquisitivo del salario. De manera que ciertamente, ¿ha sido solamente guerra económica no se va a resolver, o se han cometido errores económicos no se va a resolver en las políticas del Estado? Mira, hay una guerra económica que no se le ha hecho a ningún otro país en el mundo, ningún otro país en el mundo, por ejemplo, tiene bloqueado 1.200 millones de dólares por una institución financiera internacional que no permite que lo usemos para comprar todavía más alimentos de los que ya viene comprando el gobierno venezolano, de los que no se producen ¿Pero aquí. por qué importar y no producir? Para propiciar el incremento en la producción de bienes de consumo masivo y de primera necesidad, que es un compromiso que tiene la clase obrera venezolana y que el gobierno ha venido respaldando al empresariado decente, al empresariado honesto de nuestro país. Pero sin embargo, que te bloqueen como estamos bloqueados nosotros no es una condición normal. Y eso, lo importante que yo quisiera rescatar aquí es que lo tiene plenamente claro y en su conciencia la clase obrera venezolana. Nosotros sabemos que el candidato de los obreros, el candidato nuestro, el candidato de los trabajadores y las trabajadoras es precisamente quien ha estado combatiendo contra las medidas que han venido auspiciando los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo venezolano, los enemigos ahora también de la democracia, porque en la medida en que intentan boicotear un proceso electoral están siendo enemigos de la libertad y el derecho que tenemos a seguir ejerciendo una participación protagónica en la toma de nuestras decisiones, que no tienen que ver con ningún otro país del mundo, que son de los venezolanos y las venezolanas. Le repito la pregunta, ¿por qué importar productos CLAP y no incentivar al productor para que la gente pueda ir al supermercado a comprar lo que quiera a la hora que quiera? Correcto. En las cantidades que quiera. Hay dos cosas que son absolutamente, caminan en paralelo. Una es el incentivo a la producción. Permanentemente el gobierno del presidente Maduro. Acaba de terminar, por cierto, la Expoferia Venezuela Potencia. Allí se otorgaron muchas cantidades de recursos en términos de créditos para elevar los niveles de producción. Nosotros hemos dicho de forma reiterada, me refiero a quienes estamos en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, que tenemos un compromiso inquebrantable con el gobierno del presidente Maduro, pero con la reactivación de los niveles de producción. Por eso hemos celebrado la aprobación de la ley de los consejos productivos de trabajadores y las trabajadoras a nivel de la soberana, magna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Por eso estamos metidos fábrica adentro. Pero esto, que es incrementar la producción, en medio de una guerra económica donde no te permiten manejar tus finanzas como Estado, tus finanzas como nación, como país, es una tarea que no resulta para nada sencillo. Aparte, en paralelo, obviamente, todo lo que se produzca en el país, hay que sostener la producción, elevar la producción, y es lo que ha venido auspiciando y propiciando el gobierno del presidente Maduro. Pero repito, nosotros no tenemos todavía la posibilidad de cubrir la demanda en términos de lo que es nuestro consumo en el mercado interno. Hay algunos rubros donde sí se puede alcanzar esta meta, pero hay otros donde históricamente, tradicionalmente, toda la vida se ha importado bienes del exterior. Y ahora
si esto no se hiciera, yo quiero decirte que prácticamente estarían logrando su objetivo los enemigos de los venezolanos y venezolanas, que no quieren otra cosa que matarnos de hambre. Ellos sacan una cuenta que no les ha resultado del todo acertada, pero su cuenta es, mientras menos posibilidades tengan de darle comida a los venezolanos y venezolanas, más se van a molestar y esa molestia se va a traducir en menos votos para la revolución. No saben ellos que los venezolanos y venezolanas tenemos perfectamente claro que no podemos ceder a las pretensiones de quienes intentan ponernos de rodillas por vía de matarnos de hambre y que apoyamos al presidente Maduro, que con su esfuerzo y el esfuerzo que hace el gobierno, que ciertamente podría requerir algunos ajustes, como lo ha expresado el mismo presidente de la República, pero que sirve para llevar comida a más de 6 millones de hogares, que si fuera por las vías del mercado tradicional, de donde se marca el precio por la vía de la supuesta oferta y demanda, que no es aquí, por cierto, aquí los precios no los marca la oferta y la demanda, los precios los marca la especulación que se induce para generar una inflación criminal. Pero en todo caso, si nosotros tenemos productos que luego no podemos adquirir en los anaqueles, prácticamente no estamos haciendo ninguna gracia. Entonces, la tarea que tenemos nosotros como colectivo, como sociedad, como nación, es que todos los venezolanos y las venezolanas nos montemos en la guerra acompañando al gobierno del presidente Maduro para derrotar la especulación cruel y criminal. ¿Y en qué va a cambiar una reelección del presidente Nicolás Maduro que no se ha resuelto en estos años de gobierno, más allá del ataque que dice el presidente, que el gobierno de Estados Unidos ataca la economía, la inflación inducida? ¿Qué va a cambiar el escenario si no se resolvió en estos 4 años de gobierno? Hemos venido superando dificultades de toda clase. Yo no voy a hacer mucho recuento sobre la historia contemporánea de nuestro país, pero nosotros fuimos sometidos, por ejemplo, a un golpe de Estado por la patronal, por Fedecámaras, el gremio que agrupa a los empresarios y empresarias de este país, no a los honestos, sino a los deshonestos que intentan asaltar el poder para volver a someter al pueblo venezolano por vía de la aplicación de recetas que se les dictan desde el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que por cierto es un asesor principal en el candidato de la derecha, el candidato a la privatización. Entonces, el presidente Maduro ha venido también alcanzando, por ejemplo, con la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, hoy se cumple un año, 1 de mayo de 2017, el presidente Maduro, en una jugada política sagaz, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, que trae como consecuencia también la paz, necesaria para avanzar en cualquier tipo de proceso, necesaria para avanzar en el marco, por ejemplo, de la construcción de los CLAP, de los CPT, del lanzamiento del Petro. Y ahora con esta paz, el presidente Maduro convoca a la elección presidencial y con esta elección presidencial nos plantea la posibilidad de encaminarnos todos hacia la victoria en el marco de la guerra económica. Tarea que no resulta sencilla, lo sabemos, pero hay un plan. El Plan de la Patria 2025 que nosotros aspiramos desarrollar de la mejor manera posible, porque los que atacan a la República Bolivariana de Venezuela no han cesado en su constante innovación para hacerle daño a los venezolanos y venezolanas. Un daño, por cierto, que lo sabe todo el mundo, no discrimina entre quienes somos chavistas y quienes no lo son. No discrimina entre quienes queremos defender la libertad y el derecho a autodeterminación que tenemos como pueblo y quienes de alguna manera auspician intervenciones que no tienen, por cierto, nada de carácter humanitario y que todo lo contrario, de acuerdo a la experiencia que manejamos, lo que han dejado es muerte y desolación, donde intervienen los gobiernos supuestamente a rescatar la paz y la democracia, terminan, bueno, matando a millones de seres humanos. Y eso no es lo que queremos. ¿Usted considera que no hay una crisis humanitaria en el país, que no hacen falta medicinas, que no hay escasez de comida? Es que si, por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos permitiera usar los recursos que tienen bloqueados, si los gobiernos europeos no insistieran en hacerle daño a todos los venezolanos y venezolanas por vía de impedirle acceso al uso de la banca tradicional, bueno, nosotros no tendríamos la situación tan compleja que tenemos en este momento, que es innegable, pero que hay que determinar también quiénes son los responsables. ¿Quién ha ido por el mundo a pedir que a Venezuela se le bloquee? Porque no es a Nicolás Maduro el que se le bloquea, porque el presidente Maduro podría morir de la risa si le dicen que le van a congelar sus cuentas en Estados Unidos y Norteamérica porque simplemente no tiene cuenta en los Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, a quien se le congela es al pueblo venezolano la posibilidad de seguir teniendo acceso al mercado de las medicinas, por ejemplo, acceso al mercado de los alimentos. Países que han centrado su objetivo en matar de hambre a los venezolanos y venezolanas. ¿Y qué pasó con las empresas del Estado que se iban a dedicar a esos rubros? Empresas del Estado que se fueron expropiadas, que tenían que producir maíz, que tenían que producir arroz, medicinas, por cierto, también se fundaron varias. Hay muchas empresas en Venezuela que siguen produciendo. ¿Y dónde está esa producción? Hay muchos empresarios honestos que siguen apostando a la libertad económica de nuestro país y no al impuesto cerco financiero que se le ha puesto a Venezuela. ¿Qué empresa del Estado dedicada, por ejemplo, a la harina de maíz precocida tiene producción en este momento? Dígame una marca. Tienen varias empresas. Yo no quisiera hacer uso de
ninguna marca, pero yo conozco Doña Goya, yo conozco Doña Emilia, yo conozco ¿Y dónde están Doña esos productos? Juana, ¿Por qué no están por ejemplo, en los anaquel? yo conozco harina de maíz precocido PAN, que ustedes saben a qué grupo económico pertenece. ¿Por qué no Entonces están en los sí anaquel? hay empresarios y empresas en Venezuela produciendo, que ciertamente no se cubre la demanda y que el mercado ha sido distorsionado de forma tan brutal por vía de la especulación criminal que la forma que se ha logrado para satisfacer las necesidades del pueblo es la implementación de la propia sabiduría popular que ha parido los consejos locales de abastecimiento y producción. Que si no fuera por eso, te digo, mucha gente estaría limitada para tener acceso al alimento para subsistir en condiciones medianamente dignas. Y el presidente Maduro ha planteado, entre otras cosas, llevar el CLAP también a la clase media, porque no es únicamente la clase desposeída la que está padeciendo los rigores de esta guerra que se nos impone por vía del bloqueo. Es también el resto de los venezolanos y venezolanas, y hacia ellos también el presidente Maduro ha tendido su mano en medio de la posibilidad que existe cierta de seguir acompañando la forma de proveer por vía de los CLAP alimento para la subsistencia de los venezolanos y venezolanas. Vamos a conversar al regreso de la pausa de este y otros temas. Estamos conversando con Francisco Torrealba, él es constituyente y jefe de campaña del sector trabajadores del candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Si tiene preguntas, @primera página, su cuenta en Twitter, por favor. @TorrealbaF. Allí la y por tiene. Instagram, @constituyentepatriota. Allí lo tienen, 7 y 4 minutos, pausa, ya venimos. Usted está viendo